Hola, hola, ¿cómo están? Hablemos de las cefalosporinas, esta segunda familia de betalactámicos, recordando que son fármacos muy usados, muy potentes, muy buenos. Y como mnemotecnia, recordemos esta regla del auto. El nombre de todas las cefalosporinas se empieza con la sílaba cef, con la diferencia que luego puede seguir con la A, por ejemplo, como cefa algo, y en ese caso va a ser de primera generación, como el cefadroxilo, la cefazolina, la cefalotina, etc. Si es que viene en cambio con U después, en ese caso es de segunda generación como el cefuroximo, ¿cierto? Si es que en cambio sigue con una T o con una O, en ese caso va a ser de tercera generación con T como la ceftriaxona o la ceftazidima, ¿cierto? Con O como el cefotaximo o la cefoperazona. Ahora, vamos a ir viendo cada una de ellas con sus coberturas, esto hay que saberlo. De las de primera generación, el cefadroxilo es el que más se usa, al menos por vía oral, en cambio la cefazolina es la que más se usa por vía endovenosa. Hay otras más como la cefalotina, la cefalexima, la cefradina, y sepan que su cobertura por regla general es muy buena sobre los gram positivos, tanto los estreptococos como los estafilococos meticilinos sensibles, así que cubre bien gram positivo. Segundo lugar, cubre algunos gram negativos en específico y los cubre muy bien a las enterobacterias, dígase la Escherichia coli, la Salmonella, Shigella, Proteus, ¿cierto? El Enterobacter, etc. Así que son una excelente herramienta para el manejo de las infecciones de piel y partes blandas por gram positivo y para el manejo de las infecciones urinarias por enterobacterias también. Las de segunda generación, las que hay que saber, o la única que hay que saber, es el cefuroximo. Aparte de esto está el cefaclor, que me echa a perder la regla del auto que habíamos dicho antes, así que olvídenlo y recuerden solamente el cefuroximo. Mejoran la cobertura para neumococo, o sea, mantienen todo lo de la primera generación, pero mejoran la cobertura del neumococo y además mejora un poco la cobertura para los gram negativos. Ejemplo, agrega la cobertura sobre Haemophilus influenza. Así que fíjense, las de segunda generación como el cefuroximo sí me sirven para el tratamiento de una neumonía, lo cual no ocurría con los de primera generación. Las de tercera generación se dividen en dos grupos, en A y B. Las A son las sin cobertura para pseudomonas, las B son las con cobertura para pseudomonas, aunque tienen algunas otras diferencias adicionales. Las de tercera generación más habituales son la ceftriaxona y el cefotaximo. Ambos se dan por vía endovenosa, tienen exactamente la misma cobertura. La ceftriaxona tiene la ventaja que se da solamente una vez al día. El cefotaximo, en cambio, hay que darlo 3 veces al día cada 8 horas. Aparte de esto está la cefixima y la cefpodoxima, que son importantes en el sentido que se pueden dar por vía oral. O sea, recuerden, las cefalosporinas actualmente, las de tercera generación, que siempre se usaron por vía endovenosa con esos dos fármacos que están ahí, ahora además se pueden dar por vía oral y la cefixima, por ejemplo, se usa mucho en el manejo de las infecciones urinarias. Su cobertura es la misma de las de segunda generación, solamente que mejora la cobertura para neumococo todavía más. De hecho, la ceftriaxona se usa mucho en el tratamiento de la neumonía. Mejora un poco la cobertura de los gram negativos igualmente, pero hay una cosa que sí es mala, que disminuye un poco la cobertura para los gram positivos, en el sentido en que no cubre el estafilococo áureo. Dentro de los gram negativos que se agregan está también la Neisseria meningitidis, así que, bueno, y la Neisseria gonorrea también, así que la ceftriaxona, por ejemplo, es el tratamiento de elección en la meningococcemia, en la meningitis por meningococo y en la uretritis gonocócica también. Sigamos. Las 3B, dígase las de tercera generación con cobertura para pseudomonas, son la ceftazidima y la cefoperazona. Esas son las dos que hay que saber y su cobertura es muy similar a la ceftriaxona, pero lo más importante es que agrega esta nueva cobertura sobre los bacilos gram negativos no fermentadores, en particular la pseudomonas y el acinetobacter. Ahora, como cosa mala, no cubren bien neumococo, en el sentido en que la ceftriaxona es de elección, la ceftazidima, en cambio, disminuye y bastante su cobertura para el neumococo, así que por regla general no se deja cuando se sospecha que es esa bacteria la causa de la infección.
Las de cuarta generación, el cefepime es el que hay que saber, es el más importante. Ahora hay otro más que es la cefpiroma. En este caso, la cobertura de las de cuarta generación es igual a todo lo de primera generación, más todo lo de segunda generación, más todo lo de tercera generación. O sea, va a cubrir gram positivos, gram negativos, pseudomonas, pero fíjense, no cubre anaerobios. Las cefalosporinas, por regla general, no cubren anaerobios, y si bien hay un par que no hemos mencionado acá y que no las vamos a mencionar tampoco, que sí los cubren, lo hace solamente de manera parcial. Así que esa es una buena frase a recordar. Las cefalosporinas son muy buenas, muy potentes, pero no cubren anaerobios. Las de quinta generación, la única que hay que saber es la ceftarolina, que sepan que su cobertura es bien similar a las de primera generación, que eran las que se especializaban en los gram positivos, con la diferencia que esta mejora todavía más la cobertura para los gram positivos, en el sentido en que se amplía al estafilococo aureus meticilino resistente y se amplía también al neumococo resistente a penicilina. O sea, fíjense, la ceftarolina es el único beta-lactámico, no solamente la única cefalosporina, sino que el único beta-lactámico que sí cubre al estafilococo aureus meticilino resistente. O sea, habíamos visto antes que las bacterias cuyo mecanismo de resistencia era la mutación de las PBP no eran cubiertos por ningún beta-lactámico, con una única excepción, que en este caso ya saben cuál es, son las cefalosporinas de quinta generación, la ceftarolina, y justamente esa es su mayor ventaja. Es como equivalente a la vancomicina en cuanto a eso. Las de sexta generación, aunque hay algunos que dicen que no es de sexta, sino que es como no clasificada, sería el cefiderocol, ese es su nombre, ¿cierto? Y en este caso muy similar al cefepime, a las de cuarta generación, con la diferencia que potencian la cobertura sobre los gram negativos. Dígase, va a cubrir además a las BLE, a las de beta-lactamasa de espectro expandido, y a las bacterias con carbapenemasas incluso. O sea, fíjense, las de quinta generación mejoraron la cobertura para los gram positivos resistentes por mutación de la PBP. Las de sexta generación mejoraron la cobertura para los gram negativos que son productores de beta-lactamasas más raras, como las BLE o las carbapenemasas. Y finalmente cubren además algunas bacterias raras habitualmente resistentes, como ejemplo la Burkholderia, que era una de estas bacterias que infectan a los pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, y que son muy difíciles de manejar. Espero que haya quedado claro, una clase larga, pero importante saberla en detalle. Que estén bien.